Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones. Bienvenido a PBO. Muchas gracias por la invitación y espero que la pronta mejoría del Chemo. Por supuesto, se vive la previa, pero no del Perú versus Chile. Se vive la previa de la inauguración del puerto de Chancay y creo que eso no le va a gustar a Chile. Y lo digo por lo que estábamos conversando con el señor Cornejo antes de iniciar esta entrevista. Sí, efectivamente. Mira, para ponerlo en contexto, en la antigüedad, como dicen los muchachos, el point estaba en el mar Mediterráneo. Ajá. O sea, la antigua ruta de la seda venía desde China, traía la seda y otros productos por camellos, por tierra, llegaba a otras zonas del Asia, llegaba a otras zonas de Europa, no habían países como los que conocemos ahora, llegaba al mar Mediterráneo, cruzaba y llegaba a Egipto. Cada vez que viene Navidad, ya viene Navidad, vamos a ver esos cargamentos que llegaban, ¿verdad? Muy bien. Luego pasa el tiempo y el punto de acción de mayor dinamismo económico, tecnológico, financiero, es el Atlántico. Todo el siglo XX. Nosotros durante 5.000 años siempre hemos estado aquí, donde estamos. Pero no, la fiesta no era aquí. La fiesta era en el Mediterráneo, la fiesta era en el Atlántico y ahora la fiesta es en el Pacífico. Las mayores, digamos, dinámicas de comercio, inversión, tecnología e incluso la mayor confrontación geoestratégica entre China y Estados Unidos, ¿dónde se da? En el Pacífico. Y nosotros estamos en el centro de la zona Pacífico Sur en Sudamérica. Y por lo tanto hay dos alternativas. O solamente miramos estos acontecimientos y decimos qué bien, o aprovechamos esta ola extraordinaria de estar en el momento adecuado y en la ubicación adecuada para hacer un cambio nosotros los peruanos y aprovechar este cambio para beneficio de nuestro desarrollo. Ese es el gran desafío, creo yo, que nos da el mensaje de estos actos. El puerto de Chancay, evidentemente, abre una nueva ruta marítima. No existe esta ruta marítima directa. Hoy día, los buques Super Post Panamas, los buques se clasifican Panamax, Post Panamas y Super Post Panamas. Panamax son los que pasan por el Canal de Panamá. Post Panamas, algunos de ellos ya pasan por el nuevo Canal de Panamá. Pero los Super Post Panamax, que son los que van a llegar a Chancay y también pueden llegar al Callao, nunca han venido por estas zonas. ¿Dónde dejan la carga? Porque hay carga. La dejan en Long Beach o en Los Ángeles, en Estados Unidos, la dejan en el puerto de Manzanillo, en México, y de ahí buques más pequeños traen la carga a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile. Ahora viene una ruta directa entre Asia, Shanghái, Chancay, por ejemplo, 15 días menos de trayecto. 15 días menos considerando el tiempo que pasa en estos puertos intermedios. Lógicamente, los primeros, entre comillas, perjudicados, Los Ángeles, Long Beach, Manzanillo, pero los que más perjudicados van a estar, evidentemente, son los puertos que hacían el trabajo de cabotaje hacia el Callao, cuando en realidad el cabotaje siempre ha debido ser, cabotaje es el transporte entre puertos, siempre ha debido ser desde el Callao hacia Chile, hacia Ecuador y hacia Colombia. Bueno, se corrigió, pues, ¿no es cierto? Primero con el Callao. Fíjate, estamos hablando de Chancay, pero en el Callao tenemos al tercer operador más grande de puertos del mundo, DP World, de los Emiratos Árabes, y al segundo operador más grande del mundo, APM Terminals, nada menos dueño de la naviera Maersk. O sea, tenemos a los dos del top 3, tenemos a los dos más grandes en el Callao. Faltaba el primero, ese es China, COSCO Shipping Port, y está en Chancay. Entonces, en la costa peruana tenemos a los tres principales operadores de puertos del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué? Por esto que te estoy diciendo. ¿Gol de Perú? Recontra gol de Perú, ¿no es cierto? Y creo que hay varios goles que estamos haciendo ya, pero estos goles están más, digamos, generados por una especie de corriente internacional que nos lleva, y en algunos casos felizmente estamos avanzando. Por ejemplo, tenemos algunas islas de eficiencia en el Perú. Tenemos el Banco Central, donde estuvo muy bueno el discurso del señor Velarde, ¿no? Que ha logrado tener la independencia que varias agencias necesitan para poder hacer su trabajo. Conclusión, un nivel de reservas internacionales que da para 22 meses de importación. A nosotros los economistas nos enseñan en el primer curso de economía que para estar tranquilos con el tipo de cambio y las reservas hay que tener por lo menos 6 meses de importaciones. Nosotros tenemos 22 meses de importación y Bolivia tiene 1 mes y medio. Y por eso ya su dólar, su moneda, el peso boliviano no sirve, el dólar es escaso y caro y el sol se ha convertido en su moneda. Y la han bautizado, ¿sabes? Como el cholar, ¿no? El cholar es el argot popular boliviano. Bueno, entonces el Banco Central cumple su tarea.
¿Qué otro cumple su tarea? El Mincetur cumple su tarea. Hace ya 20 años que un mismo equipo profesional muy, muy bueno ha logrado ya 23 acuerdos internacionales y hoy van a firmar, o entre hoy y mañana, 2 más. Uno nuevo con China, que amplía 5 capítulos que no habían, es el perfeccionamiento del acuerdo con China, que ya tiene más de 10 años, y uno nuevo con Hong Kong, que si bien es políticamente de China, económicamente es una economía, digamos, que se maneja por su cuenta. Incluso hay un líder de Hong Kong acá. Entonces, esas son muy buenas noticias. Y la otra muy buena noticia, porque las abuelas decían, Dios es peruano, ¿no? Y parece que sí, algo de razón tenían las abuelas. Justamente le iba a comentar lo mismo, ¿no? Sí. Perú, país bendecido, Dios es peruano, el tal Banco de Oro, todo lo que nos decían las abuelas y en los colegios, ¿no? ¿No? Y el puerto espacial que acabas de anunciar hace un momento. La NASA ha dicho que la base del Pato de Talara va a ser una base aeroespacial. ¿Para qué? ¿Para lanzar cohetes a la Luna? No, para lanzar cohetes suborbitales, que es la nueva forma donde se va a transportar las personas. O sea, si usted te vas a China en un vuelo de 20 y tantas horas que está haciendo el presidente Xi Jinping ahorita, ¿verdad? Pero te vas a ir a la China en 2 horas. En un cohete que va a ir por arriba y va a ir por la parte suborbital. ¿Y de dónde va a salir? Ya no de la base digamos, en California o la base en la zona digamos, de Florida, ¿no? Sino de la base del Pato de Talara en Perú. ¿Y por qué? Increíble. Porque estamos cerca de la línea ecuatorial y eso he aprendido porque ya averigüé por qué el Talara. Primero porque hay una base, no tienen que empezar de cero. Y segundo porque los cohetes que salen cerca de la línea ecuatorial gastan menos combustible y son mucho más eficientes desde el punto de vista aeroespacial. Fíjate tú. ¿Y qué tenemos que hacer frente a todo esto? Los peruanos tenemos que dejar la agenda mediocre en la que nos encontramos y ponernos a trabajar en lo importante. Me decían más temprano que la pelota está en nuestra cancha. Y haciendo este paralelo con el fútbol y esta guerra anunciada entre pues Arturo Vidal, Gareca y bueno, en fin, yo creo que estos goles son los que deben importar. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado hablando de los arreglos estéticos de la Presidente. Ella misma lo ha puesto en agenda, ella misma lo ha puesto en agenda. Y también el tema del cofre. El tema del cofre, puesto en agenda también por el ministro Adrián Sen, porque si este tema se hubiese aclarado oportunamente, no estaríamos en este baile, ¿no? Esa es la agenda mediocre que tenemos. Pero creo que los ministros de Estado, cada vez rostros nuevos, no tienen la capacidad, uno, de comunicar, de tomar decisiones políticas difíciles y de ser políticos. En los últimos años hemos visto un discurso que quiere deslindar de la política y se dice, yo no soy político, yo soy un técnico. No, porque hay que ser político para comunicar de manera tan optimista. Lo veo a usted extasiado y con mucha esperanza. Muy orgulloso de estar ahora con buena salud para mirar el 14 de noviembre de 2024. Y realmente a mí me dan ganas de pedirle que por favor se presente al Congreso de la República. Por supuesto, ¿no? Es una bromita, porque ahora el Congreso de la República, con todo el tema del reinfo y demás, ya hasta da ganas de decirles de verdad, vamos a elecciones generales. Pero como Dios es peruano, el Congreso tiene en sus manos una ley que si la aprueba esta próxima semana, damos otro paso en el buen sentido. ¿Cuál es? Las zonas económicas especiales. Hay que vencer la resistencia del MEF. El MEF tiene una resistencia que hasta el momento ha servido, hay que decirlo, para manejar con responsabilidad el tema fiscal. Y siempre está el recuerdo de los 70, de los 80, cuando se gastaba con un banco central que emitía y generaba inflación. Pero eso ya no existe. Entonces ahora, yo escuchaba una vez un sermón de un sacerdote que decía, ¿ustedes han visto algún pintor que solo tenga pinturas blancas? ¿Solo blancos? No, no. ¿Y otro que solo tenga pinturas oscuras? No, no. Bueno, es que la vida, como la pintura, es matiz. Hay que matizar. Y en política hay que matizar. No, los extremos son para las revoluciones. A veces ocurren y tienen que ocurrir y en la historia han habido varios casos. Pero el gobierno, la gestión, es al centro, no es a los extremos. ¿No? Incluso los presidentes, para salir, tienen que irse hacia el centro. En el centro está la mayor parte de la población y no ocurre solo en Perú. Y entonces ahora tenemos... Y los políticos hacen eso, disculpe. Lo vimos con Ollanta Humala cuando llegó con una agenda radical y se firmó la denominada hoja de ruta. Sí. Lo vemos actualmente con Dina Boluarte. Pero hay un problema. Dígame. Una cosa es ir hacia el centro por conveniencia de votos para salir y otra cosa es ir hacia el centro con convicción.
Ujú. Yo veía un presidente... servir al país. Claro, yo veía un presidente Humala que decía un discurso del centro porque no creía en ese discurso. Yo veo a una señora presidenta que dice lo que dice ahora. Ha estado con presidentes, con CEOs de la cantidad de países que tenemos y de invitados. Es decir, ahí nomás hoy día van a haber muchos negocios que se van a cerrar para bien del Perú y otros entre ellos. Le he hablado o sea, ha sido esto como un Davos, como el equivalente a un Davos, que es de igual o mayor nivel en términos empresariales. Qué ironía, ¿no? Ella fue a Davos y tuvo un discurso terrible, Sí. ¿no? Y hoy le toca liderar esta cumbre. Y entonces esta cumbre, claro, no sé si la señora presidenta lo mirará solamente en el tema de la foto, que por supuesto es importante también, pero el contenido, este es un momento histórico. Este es un momento histórico. Lo que hay que hacer es añadirle valor a las buenas noticias que estamos teniendo. Mira, 2.000 millones de dólares en el aeropuerto Jorge Chávez. Fraport, pocos saben que el concesionario del aeropuerto hace 20 años es Fraport. ¿Y quién es Fraport? Es el principal operador de aeropuertos del mundo, alemán, operador del aeropuerto Frankfurt. ¿Y por qué están acá? Pronostico algo. En los próximos 3 años van a venir aquí, ya no solamente la TAM Sky, va a venir una línea aérea europea y una línea aérea asiática a hacer hub aquí. Porque aquí está el centro, para ir a todos los lados desde esta zona del Pacífico. Y como Dios es peruano, y las abuelas tenían razón, todos los analistas están de acuerdo en que en la segunda parte del siglo XXI el otro gran actor protagónico va a ser la India. Y la buena noticia es que estamos mirando a la India también. Sí. Entonces, por un siglo, el Perú tiene por un siglo la oportunidad de hacer lo que no hemos hecho en 2 siglos. En toda nuestra historia. En 2 siglos de república. Porque en los 4.500 años de antiguo Perú sí se hicieron bien las cosas. Y en los 300 años de presencia española sí, ahí se complicaron, ¿no? Ajá. Sí. Y bueno, jugando un poco con el fútbol. ¿Qué significa? Bueno, esto es como de pronto, sin haber hecho el mérito nacional interno, de pronto estamos jugando en el Mundial de Fútbol. Y estamos clasificados, y no solamente estamos clasificados, estamos jugando ya casi en la semifinal. Ajá. ¿No? Esa es la importancia que tiene. Y por supuesto, los actores, los jugadores, los directores técnicos, los Dina Boluarte. peruanos y los extranjeros que están chinos, alemanes, porque no solamente son los chinos, están los daneses, los holandeses, los árabes, los alemanes, los norteamericanos ahora con el puerto espacial, están los chinos. Todos ellos están trayéndonos y tienen sus propuestas y tienen sus propios proyectos, es natural, sus tecnologías, están trayéndonos su gente, están trayéndonos sus historias. Y el Perú no es cualquier país. El Perú es un país civilización con 5.000 años de historia. Somos más antiguos, un poquito más antiguos, tomando en cuenta Caral, 3.000 años antes de Cristo, Claro. un poquito más antiguos que los chinos y los indios. Somos contemporáneos y ellos son un poquito más antiguos que nosotros con los egipcios y con los sumerios, que claro, ya no podemos identificarlos con un país. O sea, somos cuna de civilización de una de las 5 civilizaciones más antiguas de la humanidad. Por eso tenemos buena comida. Pues tenemos 5.000 años comiendo, 5.000 años cocinando, 5.000 años acertando y 5.000 años equivocándonos. Entonces, cuando vemos un tema como este que pasa en nuestro país, y es cierto, la inseguridad, la falta de liderazgo, la debilidad institucional, las pugnas entre las instituciones públicas, y vemos eso y dice, se acaba el Perú, ya no hay nada que hacer, esto, y algunos muchachos se están yendo. Nuestro capital humano más importante se está yendo. Entonces lo que yo quisiera decirles es, miremos en contexto esto. El Perú tiene 5.000 años de historia, 4.500 años de una muy buena historia, ¿no? Desde Caral hasta el último Inca, 300 años de presencia española, donde hubo muchas cosas buenas y también las malas, y apenas 200 años de república, 203 años de república. Esto es pues como decía Luis Alberto Sánchez, Perú retrata un país adolescente. ¿Y qué es un adolescente? Un adolescente es una persona que todavía es rebelde, que no se identifica todavía con su propia existencia, está mirando qué es lo que va a hacer. Ese es el Perú. La República del Perú, como democracia, ni siquiera tiene 203 años. Yo calculo que debe tener cerca de 70. Todo lo demás ha sido golpes de Estado, semigolpes, autogolpes. Intentonas, ¿no? Y entonces la institucionalidad es algo es algo muy preciado. Yo estoy estudiando ahora, producto de un libro que publiqué que se llama Repensando el Estado, estoy estudiando el año 3 meses del protectorado de San Martín.
Y algunos amigos me dicen, ¿qué haces ahí mirando el protectorado de San Martín? Bueno, es que San Martín, aparte de dedicarse a sus temas de militares, ¿no? Y muchos lo critican porque se fue sin terminar la tarea, en fin, ya. Pero en ese año, 3 meses, creó la Biblioteca Nacional, la bandera del Perú, el himno nacional, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra, la Cancillería, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Escuela Normal para Profesores. Definitivamente, si hacemos un paralelo con los gobiernos restantes, ese periodo es altísimamente productivo en institucionalidad, ¿no? O sea, le sobra tiempo a Dina, entonces. Pero claro, tiene 18 meses y yo creo que 18 meses es suficiente, por ejemplo, para dedicarse en cuerpo y alma a resolver el problema de la inseguridad. Tiene todo el poder, tiene la Fuerza Armada, es la jefa de la Fuerza Armada, tiene la Policía Nacional, es la jefa de la Policía Nacional, ¿no es cierto? Y tiene inteligencia que le puede permitir hacer las cosas que hay que hacer, ¿no es cierto? Y bueno, el liderazgo es quizás lo que falta. Yo creo que falta política. Porque Sí. lo que usted hace comunicando, lo que nos está comunicando es política. Sí. Y yo creo que nos falta nuevamente llevar la política a los colegios, a las calles, a los barrios. Nos falta hacer política. Nos falta también, para hacer política, retomar el respeto mutuo. Yo puedo tener discrepancia contigo, pero no tengo por qué ofenderte. No tengo por qué llenarte de adjetivos. Yo tengo que respetar tu punto de vista. Hay un principio básico. Nadie tiene la verdad absoluta. Ujú. Y si yo no la tengo absolutamente, ¿por qué no parte de lo que tú me dices puede ser parte de lo que hay que hacer? Ese espíritu que es básico en la escuela de Harvard de negociación, entender que yo no tengo toda la verdad y tratar de buscar intereses comunes, eso es lo que hay que hacer. Eso es la política. Ahora, yo lo escucho con mucha esperanza, mucha expectativa, muy orgulloso, pero cuando la gente no siente este crecimiento, estos logros como país en su día a día, por ejemplo, en las citas de salud, en las citas en cualquier hospital del MINSA, cuando pues tiene que ir al interior del país y tienes la carretera carcomida por la corriente del río Guayaga, cuando pues los precios de los productos están en alza, cuando te cae una bala perdida y terminas, ¿no?, en el hospital o pierdes la vida, como el caso de una mamá que iba en una combi, perdió la vida, le cayó una bala perdida y su hijita llegó hasta el terminal y se dieron cuenta que estaba muerta. Cuando tienes eso todos los días, entonces tú dices, ¿dónde está lo que me está contando el señor Cornejo? Si no lo veo en progreso, si no lo veo en desarrollo. ¿Por qué? Porque eso tiene impacto directo con la población. Y si eso no funciona bien, o a lo mejor que nos permita tener un acceso digno, a lo más mínimo, a lo más básico, ¿dónde está entonces? Tienes toda la razón. Y en eso consiste la crisis de la política, de la institucionalidad, de la propia democracia. Para algunos la democracia no sirve. Y lanzan discursos, digamos, rompe sistema, porque tienen ese caldo de cultivo. Pero hay que hacer docencia, hay que explicar. A ver, primero, una cifra, por favor, que quede grabado en todos los que nos están escuchando. Para poder tener empleo, que es la primera solución para todo lo que me has dicho, es tener empleo estable. Correcto. Con ingresos predecibles para tener una vida digna. Ya, ese empleo solo puede ocurrir si crecemos, escúchame bien, arriba del 6%. Eso es medido. Debajo del 6% ahora estamos creciendo al 3%. Y somos el mejor de América del Sur, acaba de decirse eso en la reunión de APEC. Pero es insuficiente para lo que tú me pides, que es que el poblador sienta el crecimiento aquí, en su familia, en el empleo, en su casa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros crecemos 1% en población todos los años. Más peruanitos y peruanitas, 1%. Ellos no van a trabajar, hay que alimentarlos como debe ser. Restamos 6 menos 1, 5. Y entonces el crecimiento mínimo de Perú tiene que ser 5. Y los activos que hay para poder crecer mínimamente, sin hacer mucho esfuerzo, pero sí ponerle atención a este tema, es justo 5. Entonces, cuando crecemos por debajo del 5, no lo estamos haciendo. Y los 350.000, 400.000 jóvenes que cumplen 15 años cada año y entran a formar la fuerza laboral, no van a tener trabajo. La mitad se va a ir al extranjero, los que pueden, y los otros van a formar el ejército de los ninis, ¿no? Ni trabajan ni estudian. O terminan en la delincuencia. O en la delincuencia. 1,5 millones en ninis ahora. Eso es grave, ¿no es cierto? Ya. Entonces, principal tema, hay que crecer. La pregunta es cómo se crece. No se crece con un discurso.
No se crece cambiando la Constitución, no se crece gritando, se crece invirtiendo. No hay otra fórmula. Y Deng Xiaoping en China, en la China que ahora está de moda por el puerto, enseñó a los chinos que si no había inversión y tecnología extranjera, China seguía pobre. Y ahora China es una potencia que tiene su propia tecnología. Entonces, si Deng Xiaoping en la China comunista lo entendió hace ya varias décadas, ¿por qué algunos compatriotas nuestros, que seguramente tienen muy buena intención, siguen pensando en el modelo chino de Mao, ¿no es cierto? Y no han leído un poquito lo que pasó en la propia China. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, entender que crecer implica inversión es ya un avance. Porque para la inversión, yo no estoy hablando de la inversión pública, que es importante, de la inversión privada. Y cuando digo inversión privada, no estoy pensando en Telefónica, en Southern o en Yanacocha. Estoy pensando en el bodeguero de la esquina que compra su nueva máquina cortadora de jamón. Estoy pensando en el chifa que está ahí en el barrio, que compró su nuevo anaquel. Estoy pensando en el heladero que cambió las llantas de su carrito triciclo. de helado, ¿no es cierto? Eso es inversión privada. Y nosotros tenemos 10 o 12 millones de inversionistas privados pequeñitos que generan su autoempleo y sobreviven gracias a Dios y a su emprendimiento. Porque si no, aquí habría habido 3 revoluciones ya. Ese colchón es el que disimula el principal adversario. Porque el otro problema es que estamos equivocándonos de adversario. El adversario es el inversionista extranjero, que se la lleva toda, dicen algunas narrativas. El adversario es la empresa privada, que no mira por nosotros, no, y tiene que hacer nuestra carretera. El adversario es el Estado, que no ha cumplido su tarea en los últimos años y no lo está cumpliendo ni a nivel nacional, ni a nivel regional y municipal. Entonces, primera tarea de todos para empezar a salir de este asunto y que nos caiga un beneficio de todo esto que estamos conversando, votemos bien, pues. Correcto. Hablando de adversarios, y le cuento, usted había sido convocado para hablar de otro tema, pero evidentemente lo que nos ha contado no Pero solamente también podemos hablar de lo que quiere. no solamente es interesantísimo, sino un aterrizaje a la realidad. ¿Por qué? Usted había sido convocado para hablar de la huelga de los transportistas. Y hablando de adversario y tomando todo lo que nos ha dicho, porque esto nos lleva a justamente el tema de la entrevista, es que Dina Boluarte y su equipo en los primeros días de paralización se estaban peleando con quienes iban a paralización, que no eran necesariamente informales, no eran transportistas que te pedían subsidios, combustible, no, eran transportistas que habían sido extorsionados y también eran gremios, asociaciones de empresarios de Gamarra, del centro de Lima, eran empresas agroexportadoras, era la asociación de bodegueros. Tú te refieres al paro anterior, no a este. Claro, Por supuesto, okay, no a este, evidentemente, sí. sino a los primeros. Okay. Pero ¿cuál fue el discurso de Adriancén a las 9 de la mañana que salió a hacer un balance? Un poco más y les dice terroristas, ¿no? Sí. Y cuando usted me habla de adversarios, y también recordaba a Chema decir, ¿con quiénes te estás peleando? Creo que has identificado mal al enemigo. Aquí todos estamos unidos buscando seguridad en contra del sicariato. Claro. ¿No? Entonces, tomo lo que usted nos dice para justamente decirle al gobierno que nos estamos olvidando de esta agenda comercial que, por ejemplo, existe en Puno. En Puno, digamos, el comercio... ¿Realmente estamos pensando que ellos son rojos, comunistas? ¿O no estamos viendo la real agenda de los puneños, A ver, por ejemplo? Yo creo que no... A ver, yo no soy parte del gobierno, pero el gobierno está absolutamente con un filtro equivocado. No sé si es la señora presidenta, no sé si son los asesores, no sé si son los ministros que van y defienden, no hablan de educación, pero defienden a la presidenta, esa es su tarea. Bueno, lo cierto es que estamos sin generales. Vamos a hablarlo así, estamos sin generales. Los comandantes y mayores y capitanes y la tropa están esperando la señal de liderazgo, porque hay cosas que hay que hacer. No estamos en cero. Hay proyectos paralizados en este momento. Estoy hablando de esos proyectos que quiere la gente en términos de seguridad o en términos de agua. Correcto. Todo. Entonces, el liderazgo parece orientarse a una supervivencia mutua de unos y otros para llegar al 26. Ajá, Congreso Ejecutivo. Y eso es absolutamente mediocre. Es una visión absolutamente incongruente con una realidad. En política
en un segundo tú puedes hacer el cambio. Y que no se resume a un tema constitucional, porque yo escucho a muchos constitucionalistas decir, no, pero no se puede, la verdad es que deberíamos ir hasta el 2026, no, ministro, tú no te puedes pelear con el Congreso, porque la verdad es que si no me vacan. Pero también creo que en el Congreso de la República la agenda de los partidos que representaban, los partidos de izquierda o partidos como Fuerza Popular, por ejemplo, que representaba supuestamente los intereses del empresariado, no lo están haciendo. ¿Quiénes creen que son los empresarios que nos van a llevar al crecimiento en nuestro país? Lo que usted nos decía, la empresa privada el enemigo, los capitales extranjeros enemigos. No, también tenemos empresarios, pequeños empresarios, Claro. emprendedores y, por ejemplo, desde los partidos, entre comillas, de derecha, nos estamos olvidando de esa agenda. ¿Sí? Y eso es un error. En el Congreso, no solamente me refiero a Dina Boluarte. Y nos estamos polarizando a derecha y izquierda y estamos olvidando nuevamente el centro político, el centro económico donde se generan las decisiones que funcionan. No se generan en los extremos. Y entonces allí vamos a hablar de la Constitución. 2 artículos nomás te voy a mencionar. Artículo primero, página primera. La persona humana y la defensa de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Punto. Ahí debería acabarse la Constitución. Sí. Entonces, ese artículo 1 no se cumple en educación, no se cumple en salud, no se cumple en agua y desagüe, no se cumple en seguridad, no se cumple en justicia. Conclusión, ¿quién es el culpable? ¿La empresa extranjera o nacional? No, el Estado. Y el Estado está conformado por funcionarios de carrera, pero también por elegidos por nosotros. Congreso. Entonces, ahí tenemos que hacer un cambio. No puede ser que sigamos... 7,5 millones de peruanos no fueron a la primera vuelta del 2021 a votar o votaron en blanco y viciado. Votar en blanco y viciado, a ver si alguno de los que está escuchándonos ha votado blanco y viciado alguna vez, favorece a quien tú quieres, digamos, o a que tú no quieres. A que tú no quieres, al que tú crees que no es capaz de... ¿Por qué? Porque ese voto, la ley dice que sale y le das proporción mayor de los que quedan, que sí quieren votar por ellos, y por eso un Castillo que sacó una votación de 10-11% real, terminó pasando a la segunda vuelta con una votación creo que de 18. Igual con la señora Keiko. Con los dos pasó lo mismo. O sea, los que votaron en blanco pusieron en la segunda vuelta a los 2 candidatos. Y los que no fueron, bueno, evidentemente generaron esta condición. 7,5 millones de 20 y tantos millones de votantes. Entonces, esa es una situación por la que hay que empezar a cambiar las cosas. Segundo, veamos pues qué cosas quieren para nosotros, ¿no? Artículo 58 de la Constitución, título 3, régimen económico. La iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Así dice la Constitución, por si acaso. Y los que la defienden y los que no la defienden no entienden qué es economía social de mercado. Hablan de economía de libre mercado. Y eso no existe en la Constitución. No dice la Constitución. Entonces, ¿qué es una economía social de mercado? A ver, miremos Alemania, miremos Austria, miremos Noruega, miremos Finlandia, miremos Islandia, miremos Costa Rica un poquito aquí, ¿no? ¿Qué es? Mercado y Estado funcionando, los dos, cada uno haciendo su tarea. Ni el Estado pretende ser mercado, ni al revés. ¿Funciona? Sí funciona. No, o sea, los ejemplos que ha dado. ¿Cuál es la tarea del mercado? Generar empleo. Otro problema en el Perú, que se cree que la tarea del Estado es generar empleo, ¿no? A través de funcionarios burocráticos que ya son bastantes, ¿no? La tarea del empleo real, el empleo para todos los peruanos que necesitan empleo digno, es del sector privado, es de la empresa privada. Voy a ponerlo en números. ¿Cuántos serán los funcionarios públicos activos y jubilados? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿Cuántos somos los peruanos? Dice el censo, que ya va a ser cambiado el próximo año, 30 millones aquí, 3,5 millones afuera. ¿Qué dice el INEI? 51% son, digamos, fuerza de trabajo, o sea, entre 15 y 64 años. 51% de 30, ya 15,5 millones. ¿El Estado puede darle empleo a 15,5 millones de gente? Evidentemente que no. Sería un imposible. Además, no se quedarían. Entonces, 4 millones, 5 millones entre sector privado y sector público ahora. 10 millones autogenerando su empleo. Esa es la realidad del Perú. Entonces, esos 10 millones tienen que ser empleados por proyectos privados que se generen. ¿Y el Estado qué tiene que hacer? Buena educación, una educación pública que sea igual o superior a la privada, con valores, con inglés para todo el que sale de la secundaria, con un razonamiento matemático adecuado, sabiendo leer y escribir, comprendiendo lo que se lee, teniendo hábito de lectura y, lo más importante, teniendo pensamiento crítico propio sobre lo que se lee. Correcto. Y eso es tarea del Estado.
Salud pública, fundamentalmente preventiva. ¿Por qué hay colas y colas en los hospitales? Porque los centros de salud no funcionan. No hay médico, no hay medicinas, no hay tomógrafo, no hay análisis clínicos. Entonces, ¿cuánto vale poner a 2.000 centros de salud en el Perú en condiciones adecuadas? Lo que valga. Hay dinero en el Perú para eso. ¿No se le puede ocurrir eso a un gobierno pensando en la persona humana? Ese es el tema. No hay mucho entonces que cambiar en la Constitución si tenemos dos pilares que simplemente guían. Y en la todo gestión. caso, más adelante veremos si que tiene que cambiar, pero no es el tema. El tema es hacia dónde vamos. ¿Vamos hacia el sur? ¿Vamos hacia el norte? ¿O como conjunto el Perú va hacia la cuenca del Indo-Pacífico? Ese es el mensaje que nos está dando el mundo hoy día. ¿Lo tomamos o no lo tomamos? Muy bien, hablábamos al inicio de la entrevista de un gol de Perú, de un gol por esta relación con China y justamente, señor Cornejo, está llegando el presidente de China a nuestro país. En breve nos vamos a enlazar con la señal del Estado, con TV Perú, para conocer todos los detalles. Recordemos que el presidente de China, Xi Jinping, estará pronto en territorio peruano. Eso sin duda lo vivimos los jóvenes, lo vamos a recordar con el paso de los años y por supuesto, ahí está. Vamos a enlazarnos entonces con la señal del Estado. No, todavía TV Perú no está con esa señal. Por favor, ¿cómo es posible? Cuéntenos, señor Enrique. Bueno, en la historia de las últimas décadas de China, Xi Jinping es el líder que sigue. Primero fue Mao, con su gran esquema al interior de la China, equivocado. Lo encerró a Deng Xiaoping. Cuando Mao muere, Deng Xiaoping se reivindica políticamente, es primer ministro y presidente del partido en China y lanza esta idea de no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Porque le decían sus camaradas comunistas, oiga, usted está equivocando, camarada, usted tiene que hacer que China surja. ¿Cómo va a surgir China si no se relaciona con el resto del mundo? Claro, y se aísla. Y surgieron las provincias especiales. Una sola China, dos economías, que son los temas que han guiado hasta ahora el proceso de China hasta ponerse en una posición de ser un líder mundial. Ya es el primer país de comercio exterior del mundo, más que Estados Unidos, ¿no? Y es el segundo país productor del mundo, después de Estados Unidos, pero ya superó a Alemania y Japón. Y hoy en día, en algunos sectores, China es líder mundial indiscutible, tecnológicamente hablando. Por ejemplo, en la movilidad eléctrica. Todo lo que es el tema de transporte público y privado eléctrico, que es el tema que se viene, los chinos son los líderes. Y por eso, no tengo ninguna duda que el presidente Trump, a partir de enero, empezará una política seguramente agresiva de guerra comercial con China, porque evidentemente los norteamericanos en estos temas se han quedado. Entonces, esto es una... No, se han peleado con China creyendo que pues si le quitas... hubo toda una disputa por el tema de los Huawei, sí. y el sistema operativo, pero realmente le hizo caricias 2 meses nada más. Va a ser un periodo del presidente Trump, porque estoy seguro que va a honrar su palabra, y entonces esperemos un periodo proteccionista, no solamente con China, también con el resto del mundo. Pero la vida es así. Estados Unidos tiene que también hacer su propia reingeniería. Ellos tienen otros sectores donde son líderes, ¿no? Y compiten, pues ahora ya no es la competencia entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos y Occidente, ahora es la competencia entre Estados Unidos y China, y pronto entra otro actor, India, que tiene una ventaja. ¿Hablan inglés? Bueno, hablan un montón de idiomas, pero un idioma universal que hablan es el inglés, y otra cosa, es un país democrático. Y tiene 2 ventajas frente a China para liderar el mundo. Muy bien, no tenemos en este momento la señal del Estado para tener en cuenta estos detalles de la llegada de Xi Jinping. Creo que tenemos otras transmisiones, prestemos atención, busquémoslas por favor. ¿No? Ya aterrizó el avión que lo trae, vemos en pantallas al jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzen, justamente a la espera de la salida del avión del presidente chino.
Luego se espera toda una agenda cargada de la PEC. Tenemos la agenda en este momento. Yo no tengo a la mano la agenda. La podemos poner en pantalla, por favor, para conocer un poco qué va a ocurrir después de la llegada, después del arribo del presidente chino Xi Jinping. Para las próximas horas se espera la llegada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La tenemos en pantalla, no lo tengo a la mano. ¿No es cierto? Entonces, ¿esa imagen es de este momento? No, todavía no. Se traslada Gustavo Adriansen entonces para recibir al presidente chino Xi Jinping. Ahí está la agenda. A ver, si logramos, si me ayuda usted a ver, me ayuda por favor el señor Enrique Cornejo para la llegada de China. Bueno, hoy tenemos más o menos a las 5:30, 6 de la tarde, tenemos la inauguración del terminal portuario de Chancay, sí, claro, donde el presidente Xi Jinping va a estar, ¿no? Desde Palacio de Gobierno. Y obviamente eso es, digamos, un acto fundamental del día de hoy. Pero también había una visita de Estado del presidente Xi Jinping a Perú. O sea, algunos de los líderes están viniendo en visita oficial y otros están viniendo en visita de Estado. La diferencia es el nivel de protocolo, ¿no? Sí. La visita de Estado es el máximo nivel, ¿no? La visita oficial incluye una entrevista con la presidenta. En Palacio de Gobierno. Con el protocolo. Posteriormente se ven condecoraciones, sí, como lo hemos visto en los días anteriores. Lea, el representante del gobierno de Malasia la ha calificado de la dama de hierro. Bueno, hay una cosa importante. Esto es, seguimos hablando del fútbol, a ver. Voy a poner a Pizarro de por medio. Pizarro es probablemente el jugador de fútbol peruano que más éxito ha tenido a nivel internacional, pero es poco querido aquí. Se le atribuye de que cuando llegaba aquí no hacía los goles que hacía en Alemania. En Alemania es un ídolo, ¿no? Pero, en mi opinión, cuando metía un gol Pizarro, metía un gol Perú. Por supuesto. Un día yo estaba en Bogotá, en Colombia, y estaba un día corriente, un día común, y vi que estaban todos mirando el televisor. Y de pronto todos saltaron y decían gol. Y le pregunté al taxista, señor, ¿qué partido hay hoy día? ¿Juega Colombia? No, me dice, juega Real Madrid. ¿Y por qué están todos los colombianos en Bogotá mirando la televisión? Porque juega James y acaba de meter gol. Gol de James, gol de Colombia. Gol de Colombia. No importa que sea el Real Madrid. Eso es lo que falta un poquito en el Perú. En este momento, nuestras diferencias a un costadito, aprovechemos esta circunstancia como peruanos, cada uno de su punto de vista trate de sacarle, digamos, el mayor valor a lo que está pasando y claramente el hecho de que además estén, porque se ha querido deslucir diciendo que no vienen todos. En realidad no viene Putin, porque si sale Putin lo toman preso, tiene una orden de captura, ¿no es cierto? Está viniéndose el primer vicepresidente, en fin, no sé. Y está también sin venir la presidenta mexicana, porque se les ha dado a los mexicanos desde AMLO y ahora la señora Sheinbaum, ¿no? De que Perú no tiene un gobierno legítimo, según ellos, ¿no? Bueno, allá ellos. Pero en realidad lo que se pierde en la fiesta. Se pierde en la fiesta, evidentemente, se pierde en la fiesta, ¿no? Bien, vamos a tratar de buscar una conexión en la pausa para poder tener los detalles de la llegada. Nuestro equipo periodístico está ahí, por supuesto. Sin embargo, quienes mejor acceso tienen a la información, ubicación y demás es la señal del Estado, nuestra señal. Así que nos vamos a la pausa. En breve le agradezco, señor Enrique Cornejo, su tiempo, un poco de historia, un poco de educación al respecto. Y le agradezco también su optimismo, que nos pasa que a la juventud ahora todo nos parece negativo, porque tenemos la orquestación de ese mensaje todo el tiempo, todos los días, y que la política es algo donde están los malos, los corruptos, y eso a veces nos quita, digamos, esa esperanza con la que debe existir la juventud. Precisamente la razón de mi optimismo, que es pisando tierra, por cierto, es mi ininterrumpido trabajo académico. 46 años con alumnos y los alumnos son mi fuente de optimismo. Ya nosotros nos vamos a ir, ¿no? Pero los que vienen van a cumplir su tarea, estoy absolutamente seguro. Correcto, muchísimas gracias. Nos también. vamos a la pausa.